Bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar. El día de hoy tenemos el honor de compartir una palabra poderosa. Esperamos que en el nombre de Jesús sea de bendición y edificación para nuestras vidas. La misma lleva por nombre la necesidad de orar. Hay una parábola en las Escrituras que se llama la viuda insistente. La conseguimos en Lucas 18, donde dice que Jesús dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Jesús veía la oración como una necesidad. Ahora bien, yo quise traer una definición de esta palabra, necesidad, para ubicarnos más o menos en el contexto de por qué la oración es una necesidad y no un lujo, no un deseo, no un capricho, es una necesidad. ¿Qué entienden ustedes por la palabra necesidad? Y le sumo a eso tampoco una pérdida de tiempo. Mucha gente ve la oración como perder el tiempo. No es un capricho, no es un deseo, no es un pasatiempo, no es una pérdida de tiempo, es una necesidad. Como tenemos necesidad de comer, de descansar, de respirar, tenemos necesidad de orar. Como decía en la enseñanza en estos días que dirigió Mariana, la oración hidrata al espíritu, es uno de los hidratantes del espíritu. Por eso es una necesidad, porque el espíritu de nosotros y el Espíritu Santo, el que Dios puso en cada uno de nosotros, debe hidratarse, debe mantenerse húmedo, pues activo, y eso se hace por medio de la oración. Yo considero que es una necesidad porque es como es nuestra conexión con Dios, es el medio que utiliza Dios por medio de la fe para conectarnos con Él y poder hablar. Es necesario para tener esa comunión con Él, para tener ese contacto. Si no, yo creo que es para alimentarnos en cuanto a eso. La oración viene siendo como una parte de nosotros, pues. Viene siendo como un pedazo que encaja en nuestras vidas. Y que si no la tenemos, o sea, hablando naturalmente nos falta, pues. Por eso es que es una necesidad. Andamos desnutridos si no oramos. Porque es parte de nuestras necesidades básicas como cristianos. Ahora bien, la definición que encontré dice así: es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento. O sea, necesidad, carencia, algo que sea falta. Y su consecuencia resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar pleno, tanto corporal como espiritualmente hablando. Las necesidades, esto es bien importante, se diferencian de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce resultados negativos evidentes. O sea, cuando no satisfacemos un deseo es algo que, o sea, es intrascendente, pues no causa ningún tipo de consecuencia negativa en nuestro ser. Pero cuando una necesidad no es satisfecha, produce resultados negativos evidentes en nuestro andar, pues en nuestro ser. En síntesis, necesidad se refiere a cosas indispensables para vivir. Entonces, la oración es una necesidad, por lo menos en el caso de nosotros los cristianos, porque por medio de la oración nosotros nos retroalimentamos y también alimentamos nuestro espíritu. Es una de los eslabones fundamentales en el vivir, en la vida del cristiano. Ahora bien, vamos a ubicarnos en Lucas 18, del 2 al 8. Yo le leí ahorita el versículo 1, donde dice que Jesús le refirió una parábola, porque a Jesús le gustaba mucho enseñar a través de parábolas. Esto es una parábola, como les dije anteriormente,
donde él expresaba la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora vamos a leer Lucas 18, del 2 al 8. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ajá. Algo bien importante de esta parábola que podemos ver allí, cuando Jesús dice: oí lo que dice el juez injusto. Fíjense que el juez injusto, por la perseverancia de la mujer, de la viuda, terminó respondiéndole la petición. Y él en el 7 nos pone como a reflexionar que él es nuestro Padre, no hará él justicia a sus escogidos. Entonces, por eso es que él dice aquí al principio, en el versículo 1, que debemos orar siempre y no desmayar. Uno de los elementos fundamentales de la oración es la perseverancia, acompañado de la fe. Por eso es que él allí nos pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Claro, lo que pasa es que como hemos hablado en otros altares, hemos dicho que la oración es un acto de fe. Por eso él dice: hallará fe en la tierra. O sea, gente que ore, gente que haga actos de fe, gente que crea firmemente en el Señor. Pero él le dice: oigan lo que dijo el juez. Es decir, si este hombre, siendo injusto y siendo perverso, hizo la justicia de tanto escuchar la queja de la mujer, ¿no lo hará Dios, que es más justo y es más paciente con nosotros, es más amoroso? Y es ahí donde él entra a la parte de la oración. Si nosotros oramos continuamente al Señor, mostrándole nuestras necesidades, también dándole oración con acción de gracia, dándole gratitud por todas las cosas que recibimos, aun las que no hemos recibido, y entre las que recibimos está la vida, el aire que respiramos. Como definiste al principio, la necesidad de orar en el cristiano debe ser necesario, porque una necesidad que puede causar ciertas incomodidades o perjuicios en nosotros es como la falta del aire, el no beber agua, el no comer. Asimismo debe convertirse para uno, el creyente, la oración, algo que sea vital en nuestra vida. Y debemos orar como esta viuda. O sea, se ve allí que ella tenía una gran necesidad de que el juez injusto le hiciera, o sea, respondiera a su petición. Ella oraba con necesidad y no desmayaba. Y el hombre dice que él ni temía a Dios ni tenía respeto a hombre. Imagínense la insistencia de esta mujer y la necesidad tan grande que tenía, que ella persistió hasta que encontró la respuesta que necesitaba. Él dice: no sea que viniendo de continuo me agote, o sea, me obstine. Exacto. Porque muchas veces tenemos la necesidad de algo y por flojera o por falta de fe abandonamos esa oración a las primeras de cambio. Los primeras 2, 3 oramos y ya después, hasta que como no vemos la respuesta inmediata del Señor, entonces por eso es que es importante en la oración la persistencia, porque cuando nosotros tenemos necesidad de algo, es realmente una necesidad, uno persiste hasta que lo consigue, como sea. No, es que por eso en el principio, como dijiste, lo importante de orar, y se decía que no es una pérdida de tiempo,
porque a veces las personas lo ven como una pérdida de tiempo por lo que tú dices. Como no reciben inmediato la respuesta, no, yo estoy perdiendo el tiempo que estoy haciendo el ridículo, aquí me veo aquí como un gafo o una gafa y tal, y abandonan la oración. Pero es lo que dice el Señor Jesús, persiste. Pues como también hemos dicho en otros altares, a veces Dios prueba nuestra fe y no viene de una vez y te lo da. Pues imagínate, tú agarras a tu bebé, que por cada vez que llores saltas y corres a darle lo que él quiere, lo estás malcriando. Y va a llegar un momento donde ahorita se ve bien el berrinche porque está pequeño, pero cuando ya sea un adolescente te haga esos berrinches en la calle, qué ridículo vas a hacer. Y que tú te veas obligada y que tú no tengas el dinero y tengas tú que esforzarte a darle lo que él quiere para que él no berrinche. A eso es lo que se refiere Dios con nosotros cuando nos enseña. No cada vez que te abres la boca en el berrinche voy, salgo y te doy, pero una enseñanza te tengo que dar. Aunque te lo voy a dar, aparte te entrego una enseñanza. Todo es relativo. Exacto. Ahora vamos a ubicarnos en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 15. Vamos a leer primeramente del 1 al 15 y luego del 22 al 30. Acá, en este libro de Crónica, vamos a conseguir un ejemplo poderoso de oración. Una manera como oró este pueblo para hacer escuchada su petición. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat en ese tiempo era rey de Judá. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Fíjense lo que pasa aquí en el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, él vio le vinieron con este aviso y él inmediatamente sintió temor. El tamaño del problema. Que le venía y sintió temor. O sea, es natural sentir temor, pero él no se quedó anclado en ese temor. ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, qué voy a hacer! No, él enseguida, ¿qué hizo? Se puso a orar. Se humilló su rostro para consultar a Jehová. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para ayunar, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, aquí empieza la oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión.
oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Imagínense ese clamor, no sabemos qué hacer, o sea, nada más nos quedas, muchas veces en la vida nos encontramos ante tal multitud de situaciones que de verdad, a lo mejor para Dios eso es una cosa mínima, para otra persona a lo mejor sea una tontería, pero para ti, que estás sumergido en esa situación, es Fin del mundo. Fin de mundo, es una guerra, ¿verdad? Entonces, no, por más que mires a los lados, por más que en tus fuerzas trates de conseguirle solución, no hay manera sino ir a los pies de Dios como hizo el pueblo de Judá ante esta situación y como clamaron aquí. O sea, no sabemos qué hacer. Lo único que podemos hacer es volver nuestros ojos a ti para que tú nos ayudes en tan gran problema. Continúo. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Entonces Josafat se inclinó a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estén seguros, crean en sus profetas, y serán prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifiquen a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. O sea, los enemigos se mataron unos contra otros, para que vean la mano poderosa del Señor y que Él hace como quiere. Y luego que vino, pero continúa aquí en el 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte del Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, donde Jehová le había dicho que se pararan y miraran todo el espectáculo, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy.
y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Bueno, ahí en ese último párrafo tiene concordancia con lo que dice Filipenses 4:7. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Allí no se puede, o sea, buscando el razonamiento lógico de cómo alcanzó esa paz, no tiene un razonamiento lógico. Ahora, de cómo los libertó, tampoco. Pues ellos lo saben porque el Señor lo revela después, porque esta escritura fue mucho después de ese acontecimiento. Y Dios reveló al escritor por medio del Espíritu este acontecimiento. Dios los confundió. Como tú dijiste, el problema puede ser del tamaño que sea, el que tú tengas. Exacto, y Dios obra como Él quiere. O sea, ¿cuál es? Pero fíjate algo, que el problema puede ser del tamaño que sea, pero si tu oración, tu petición, tu clamor a Dios es mayor, bueno, ahí tú vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida acerca de ese problema, cómo Él derriba ese problema. La cuestión no es cómo Él lo haga, eso no te compete a ti o a mí, sino el orar, clamar y creer, tener la confianza, que fue lo que le dijo Josafat antes de irse. Crean en Jehová su Dios, en el 20, y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Oyeron la voz de Dios. Bueno, y ve tremendas riquezas que le dio. 3 días de riqueza, sí, imagínate. Porque le dijo, crean y serán prosperados. O sea, aparte de que ganaron la guerra sin mover un dedo, nada más la lengua. Pero fue alabanza, adoración, fe, vamos a ver oración. Eso, que la oración, como lo vimos acá en esta escritura, es una de las armas más poderosas para enfrentar las amenazas y dificultades que nos rodean y salir vencedores. ¿Cómo empezó Josafat? Primero sintió temor, porque imagínate que te vengan a decir, mira. Sí, pero ahí está un y gran detalle. Y en segundo lugar, empezó a orar. Ahí está un gran detalle. Mientras tú te sientas seguro de ti, tú no buscas a Dios. Tiene que invadirte algo supremo a ti. Y Dios, por supuesto que es superior a todo. Pero la gente no lo ve así, no todo el mundo lo ve así, incluso creyente, porque Josafat él creía en Dios, porque por eso él se inclinó a Dios. Pero él era un rey. Y mientras él se sentía superior siendo rey, él estaba tranquilo. Y a veces Dios pone estos mover, y no es que Dios hizo esto porque mi hijo está muy echado ahí, voy a tener que jorungarlo. A veces el diablo planifica contra ti, pero Dios a veces lo permite para sacarte de tu zona de confort, porque Dios necesita que no lo abandones nunca, Él te da la paz, como le dio allí a Josafat y al reino de Judá. Él le dio la paz con todos los reinos alrededor, pero Dios necesita que en medio de esa paz tú también le agradezcas y lo busques, no nada más cuando necesitas. Y ahí Josafat se sentía grande hasta que lo invadió el temor. Miércoles, me van a destronar, me van a quitar el reinado, me van a matar el pueblo, esto. Ahí clamó a Dios. Exacto, pero muchas veces también el Señor permite que el enemigo nos meta ese espíritu de temor y hacemos lo contrario. Exacto. O sea, nos dejamos invadir, desmayamos, meditamos, nos asustamos y nos apartamos de Dios. En vez de hacer lo que hizo Josafat, que él se inclinó y conjuntamente su pueblo, le siguieron el ejemplo y allí empezó una poderosa oración. Es que justamente él me decía ahorita, el Espíritu Santo, eso, que a veces él permite eso para sacar para ver cómo tú te desenvuelves
y tratar y sacar de ti lo mejor, pues. En este caso, Josafat usó la mejor herramienta que aprendió de sus antepasados, la oración, el clamor a Dios. Él lo aplicó, que es lo que tú dijiste, oró. Pero ocurre también a veces que la persona se deja invadir por ese temor, como tú dices, y se olvida del Señor. O cree, pero con mucha duda, y ahí tampoco funciona. Señor, ayúdame, pero en el corazón siente que Dios no lo va a ayudar o que el problema es más grande que el mismo Dios. Y por eso Dios no obra sobre la persona. Por eso dice Hebreo, creo que 12:6 dice, 11:6 creo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú pides al Señor, invadido tu corazón de temor, de miedo, de duda, de inseguridad, Dios no puede obrar, como Él le dijo a los israelitas cuando los sacó de Egipto. Si tú dices que este reino es más grande, ¿cómo te puedo ayudar? Si tú dices, bueno, ese reino es grande, pero mi Dios es superior, bueno, vaya, seguro que yo voy a orar. Pero si tú pones al problema más grande que Dios. Por eso la pregunta crucial en Lucas 18:8. ¿Hallará fe en la tierra? Es un elemento importante de la oración, es la fe. Y lo vemos como lo manifestó allí Josafat, de que confiaran en Jehová. Y aparte de que aquí en el versículo 12, donde él, en el versículo 9, perdón, donde él dice, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, o sea, cualquier tribulación que pueda venir, o sea, nosotros nos vamos a presentar delante de ti con un clamor y tú nos vas a... O sea, eso es confianza. Pero vamos a ver, cuando oramos, debemos tomar en cuenta 6 elementos. Lo vamos a ver dentro de esta escritura que acabamos de leer. Primero, comenzamos con una actitud de alabanza, adoración y humillación. Eso lo vemos en el versículo 6 y 7. Comenzamos con una actitud de alabanza, adoración y humillación. Aquí vemos en el versículo 6 y 7 cuando Josafat dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Eso es una adoración. O sea, porque está poniendo a Dios como que tú eres el más grande, el creador. Su grandeza. Estoy exaltando tu grandeza. Exacto. O sea, esta gente es grande, es un gran ejército, pero tú eres más grande, porque tú eres el creador de los cielos, tú eres el rey de reyes. Dice, no está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tú y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, por siempre? O sea, ahí él está exaltando la grandeza. Eres nuestro Dios. Tú echaste a nuestros enemigos de esta tierra. O sea, él está exaltando allí y alabando y adorando en medio de la humillación. Como segundo elemento, expresamos nuestra confianza en Dios. Lo vemos en el versículo 9 y en el versículo 20. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esto es bien oportuno en este tiempo, porque estamos atravesando una pandemia que pudiéramos aquí sustituir la pestilencia. No, o el tamaño de los enemigos, cómo se ha expandido esta pandemia en tiempo, cómo ha durado tanto tiempo, porque de repente, o sea, si tú lo ves desde una perspectiva, es pequeño el problema del COVID, sino lo prolongado que ha sido, ha jugado un papel muy importante en la gente que se llama desgaste. Exacto. Desgasta mentalmente, sí. Desgasta físicamente, desgasta emocionalmente, y ya la gente ya pierde la esperanza. Exacto. Entonces, como segundo elemento, debemos expresar nuestra confianza en Dios. ¿Cómo nos llenamos de esa confianza? Leyendo la palabra, conociendo sus promesas. Por ejemplo, Primera de Juan 5:15 nos dice, y si sabemos
que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es confianza. Cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, sabemos que Él las va a hacer. Mateo 21:22 y Marcos 11:24. Mateo 21:22 y Marcos 21:22 dice así: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí está de manifiesto nuevamente la fe. 11:24. Por tanto, les digo que todo lo que pidieras orando, cree que lo recibirás y les vendrá. Amén. Entonces comenzamos con una actitud de alabanza, adoración y humillación. Expresamos nuestra confianza en Dios. Tercer elemento, presentamos nuestras peticiones. Lo vemos en el versículo 10, 11 y 12. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, una oración sencilla: Señor, no sé qué hacer. O sea, solamente tú me puedes ayudar. Entonces, y el 12. Pero es que ahí te dice lo que mencioné hace un momento. A ti volvemos nuestros ojos. Porque ellos ya se sentían plenos de sí. Pero tuvo que venir algo que los estremeciera o que los hiciera salir de su seguridad para ellos poder llamar al grande, al todopoderoso. Y eso es lo maravilloso del Señor. Él nunca deja de... Su misericordia es siempre. Elemento número 4. Reconocemos la importancia del perdón. Aquí en esta escritura de Crónicas, ellos no expresan ahí perdón, porque si vemos en el versículo 19 de por qué les vino esta calamidad a ellos, el Señor le dice a Josafat a través del profeta Jehú, o sea, le hace una amonestación, porque él le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, porque parece que Josafat, dentro de su multitud de personas, tenía gente que eran impíos y que aborrecían a Dios. Entonces esto no le agradaba al Señor y él amonestó a Josafat por medio de este profeta: pues has salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, o sea, en Josafat, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Por eso es que por eso es que el Señor le escuchó a Josafat la oración, porque porque a pesar de que tenía estas dos cosas en contra, era una persona que buscaba a Dios, sí, y que apartó la... Ahí se respalda lo que dije hace un momento. A veces Dios ve que tú estás en tu zona de confort y ni agradeces a Dios, ni buscas, ni nada, sino que ya lo haces como por rutina, pero no le estás poniendo el corazón debido a lo que haces para el Señor. Y sin embargo, Dios planificó esto. Yo no lo quise decir así fue como me vino, pero no lo dije tan directo, y por eso dije que a veces el enemigo se levanta en contra tuya. Pero aquí Dios claramente planificó todo esto en contra de Israel, porque ve lo que él está diciendo, el llamado de atención de un profeta del Señor, un vidente. Al impío das ayuda. O sea, eres injusto, porque a ti Dios te puso por rey para que tú atiendas a la gente que requiere de tu ayuda. No al impío, porque de repente el impío le paga mejores impuestos, le soba la mano, lo invita, le da ofrendas o lo invita a comer, le da aquellos banquetes, le celebra y tal. Y él, halagado en la carne, vamos a ayudar a este, pero no sabe que este anda haciendo cosas injustas y está robando al pueblo o está robando al pobre. Y él está indirectamente apañando esa actitud de ellos, porque no los reprende. Y es lo que Dios a Dios molesta, y llama y lo amonesta. Y viene y después Dios permite que aquellos de tan lejos
vengan a pegarle el susto a Josafat. Pero se En el propósito. ¿se parece o no se parece eso a lo que está pasando ahorita? Claro que sí. A la gente se sentía, hablando del pueblo de Dios, la gente se sentía muy segura de Dios, porque estaba envuelta en infinidad de actividades dentro de sus congregaciones. Otros que no estaban sumergidos en las actividades, porque los que se sumergen en las actividades son los que están abajo, de medio rango para abajo. Pero los que están de medio rango para arriba, dentro de esas congregaciones y esas estructuras, se sentían sólidos, se sentían firmes en el Señor, porque, o sea, todo está marchando en góndola, la gente que está buscando de Dios llega, pero ellos no están haciendo nada para el Señor, no buscan, no le están poniendo el corazón a Dios. ¿Y qué hace el Señor? La obra no es mayor al dueño como decía, el negocio no es mayor que el dueño del negocio. El dueño del negocio soy yo. Estremece la mata, y por eso digo, lo largo del tiempo de esta pandemia ha jugado al desgaste. Y ahí es donde más de uno la fe le ha tambaleado. Como hay otros que han clamado al Señor y Dios los ha guardado y les ha provisto. Sí, de claro. manera así como aquí con Josafat, que tú no te explicas que semanalmente estás saliendo a hacer tus compras, tienes más comida que en momentos normales, o sea, tú no el dinero se te multiplica, estás saludable, tu familia también está guardada, o sea, hay personas que también pues se han refugiado en el Señor, han clamado y Dios los ha guardado. Es que Dios es fiel a su palabra, Él no miente, sus promesas son una ley y Él las hace cumplir. Fíjate que la palabra de Dios te dice, cuando tú lees en los Antiguos Testamentos, en Deuteronomio, Él te da una promesa. Él te dice que al que le sirve al Señor, no escaseará el vino ni el pan en su mesa. El que ama al Señor y al que teme, se le multiplicará su aceite y su harina en su alacena. Eso está anclado allí a eso. Eso es una llave. Esa es la cláusula. Yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, pero tú me tienes que amar, me tienes que servir, me guardas la palabra. Cuando tú cumples esto, el Señor cumple también su palabra. Y por eso te estoy diciendo que hay mucha gente que estaban en confort, se sentían reyes como Josafat. No, estoy fino, y hablo de los impíos. Son gente que incluso dentro de la iglesia estaban dando, toma la ofrenda, vamos a invitar al banquete al pastor, al líder tal, o al superior tal, o al apóstol tal, y ellos bien, estamos ahí, pero ellos no hacen nada por ayudar al Señor, por ayudar al pueblo de Dios, ni hacen nada por buscar al Señor. Y no está la amonestación del líder, de ese líder. Y ahí donde Dios dice, esto yo no me la calo más. Manda todo esto. Y el que estaba firme en el Señor buscó, como Josafat, se volvió los ojos al Señor. Pero otros que no, quedaron tambaleados y ahí están estancados. Otros están en premura. Otros Dios los ha levantado. Gente que no eran nadie, Dios los está levantando. Los está haciendo alguien. Está Dios moviendo por el Espíritu Santo a gente que no son conocidos ni reconocidos en las redes, pero para Dios sí. Y ahí donde Dios honra su palabra y honra a lo que Él está haciendo. Entonces, un elemento importante es reconocer la importancia del perdón, de pedir perdón, o sea, un elemento importante en la oración. Bueno, allí no vemos expresamente un versículo donde Josafat se haya puesto cuenta con el Señor, pero yo me imagino que en su temor él dijo, Señor, o sea, con acción. Se arrepintió con acción al volver. Pero aquí hay otro ejemplo de oración poderosa, es en el libro de Nehemías, del versículo 1 al 11, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Aquí esta es una oración de intercesión, donde este líder, hombre de Dios, intercede por el pueblo de Judá. Y hay una parte ahí para ese reconocimiento de la importancia del perdón que a mí me llama bastante la atención, la manera como él lo hizo. En el versículo 6-7
Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo. O sea, él estaba intercediendo, porque también les venía guerra. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Allí él se está reconociendo, Señor, estamos en pecado. Es importante, al momento nosotros de orar, ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón por todas las transgresiones, porque no estamos cumpliendo sus mandamientos, porque hemos sido desobedientes, porque hemos estado a espaldas de Dios. O sea, ponernos a cuenta, o sea, desnudarnos, como quien dice, delante de Él, porque para Él nada de eso es oculto. Entonces, esa es una llave poderosa para que las oraciones sean escuchadas. Sincerarme con Dios y pedirle perdón por todo, o sea, pedir que escudriñe nuestro corazón por los pecados conscientes y por los pecados inconscientes que hayamos cometido, tal como lo dice ahí Nehemías, versículos 6, 7 y 10. Y ve que parecido al Padre Nuestro, justo en la mitad de la oración es que él pide perdón, para después ir a la petición. Es más o menos la estructura exacta que dejó Alabó, Jesús. Adoró, pidió perdón y después pidió. Como quinto elemento, pedimos victoria sobre la tentación. Volvemos acá a Segunda de Crónicas y en el versículo 17 que dice, no habrá para que peleéis vosotros en esta casa. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con nosotros. O sea, fíjense que ellos estaban allí viendo desde lejos, o sea, pudieron haber caído en la tentación de ir a caer, o sea, entre ellos mismos hacer justicia, no. Dios le dijo, quédense ahí tranquilitos, vean desde lejos la salvación de manos de Dios. Y como sexto y último elemento, volvemos a alabarlo. Vemos allí el versículo 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. O sea, se cerraron allí después que Jehová le dijo con alabanza. Y Josafat mandó a cierta parte del pueblo que se vistieran, que prepararan instrumentos para adorar. Eso es otra llave importantísima de la oración, la alabanza. La alabanza limpia los oídos de Dios para que tu oración la escuche más rápido. Y muchas alabanzas y adoraciones ya vienen con oraciones inmersas. Por lo menos ahorita hay una alabanza que nosotros estamos escuchando mucho de Marcos Witt que se llama Sana Nuestra Tierra, que, o sea, es una alabanza que viene con oración para sanidad de la tierra y todo ese... Eso lo puedes tomar para ti, para tu casa, Exacto. tu familia, tu hogar, tu finanza, tu salud. Entonces, resumimos. Cuando oremos, tomemos en cuenta 6 elementos. Comenzamos con una actitud de alabanza, adoración, humillación. Expresamos nuestra confianza en Dios, presentamos nuestras peticiones, reconocemos la importancia del perdón, pedimos victoria sobre la tentación y volvemos a alabarle. Esos 6 elementos son importantes al momento de orar. Ahora vamos a ir a Hebreos 5, donde vemos que Jesús nos dio ejemplo. Los que conocemos a Jesús, y si no lo conoces, te invito a que lo conozcas a través de la Escritura, de los Evangelios, sabemos que era un hombre de oración continua. Allí vemos en Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y en Lucas 5:16 nos dice, él, Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. La oración nos hace dependientes de Dios. Proverbios 16:3 nos dice que pongamos en manos de Dios todas nuestras obras, todos nuestros proyectos se cumplirán. Y Salmo 5:22, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Vimos en Hebreo que la oración de Jesús fue oída porque Jesús era un hombre que temía a Dios de manera reverente. O sea, él vino a dar ese ejemplo. Exacto. Tremendo, pues. Y acá en el Salmo 55 nos dice que nunca Dios deja caído al hombre que le obedece. La oración nos ayuda a vivir vidas santificadas, porque estar en la presencia de Dios, Dios es santo, 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 y cuando estamos en la presencia de Dios, pues somos limpiados constantemente. ¿Quieren agregar algo? Bueno, yo considero que en la oración, lo importante de la oración, pues, la comunicación con Dios, donde nosotros le reflejamos a Él o le expresamos nuestra necesidad, pero más allá de eso requiere de unos pasos. Y ve que muchas personas dicen, es que yo no sé orar, porque lo que se nos enseñan realmente es a dar repeticiones, a hacer repeticiones de ciertas frases o de palabras bonitas, y uno las repite hasta que llega un punto, al principio para el nuevo las dice con el corazón, pero llega un punto donde ya se vuelve algo repetitivo y ya es algo automático que no sale de tu corazón. Y Dios lo que busca es que las cosas salgan de tu corazón. Orar es hablar. Y ahí están unos pasos tan sencillos. El mismo maestro lo dejó en el Padre Nuestro, pero no para repetir el Padre Nuestro, sino como un esquema, como un patrón que está dividido en 6 partes. Y vimos parte de eso en lo que oró Josafat y lo que oró Nehemías. Adoramos, damos gracias, pedimos perdón, soltamos petición y cerramos con gratitud. Eso es una oración tan sencilla. Cerramos con gratitud y con alabanza. Pero, ¿cómo adoras o alabas a alguien que no conoces? Tú necesitas conocer las maravillas de Dios. Y por eso en este tiempo de pandemia, el Señor se ha dado a conocer en muchos lugares y sitios donde las personas no conocían esa parte del Señor, sino, como dicen, la tapa del frasco o la punta del iceberg. Se presentó a Dios con repeticiones o se presentó a Dios como aquel que vino y murió en la cruz, pero no se hablaba de los milagros, sino que se encauzó los milagros y las maravillas de Dios a través de intermediarios, a través de imágenes o de cosas, pero en realidad no conocían a aquel Dios, sino conocen al Dios severo, al Dios que se molesta, al Dios de la ira, al Dios que no debe hacer esto porque Dios es recto y si no, entonces yo prefiero estar lejos de Dios, y no es así. Dios se ha dado a conocer en este tiempo, como lo dijimos en la predicación de la honra, el respeto, cómo Dios vino a darse a conocer por medio de su Hijo Jesucristo a través del servicio. Y hoy en día mucha gente se ha desbocado a servir a las personas en este tiempo donde ha sido afectada muchas familias. Y Dios ahí ha tocado corazones. Y la gente ve a Dios por medio de esa gente. También a través de manifestaciones del Espíritu Santo, con sanidades, prodigios, señales. Dios se ha manifestado en este tiempo. No en propaganda, pero sí en muchas familias y personas se ha dado a conocer de esa forma. Y todo por medio de la oración, porque piden oración. Mi papá está enfermo, mi abuelo está enfermo, mi tío está enfermo, y entonces gente incluso de religiones adversas acuden a estas personas como último chance, último recurso para buscar la sanidad
de sus familiares, de sus seres queridos. Y Dios se ha manifestado, no viendo si es de una religión o de otra, simplemente viendo la oportunidad de poder manifestarse. Y todo es por medio de la oración. Algo tan simple y sencillo. Solo que va aunado a un ingrediente secreto que se llama fe, como tú lo mencionaste. Si no tienes fe, en vano vas a hablar con Dios. Pero si tú tienes fe es porque lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo desde tu corazón. Y es lo que Dios ve. Y cuando tú hablas con Dios, así sea que no sigas estos parámetros, así sea que tú, como le pasó a Pedro cuando se hundió, Pedro no dio un recital. Pedro lo único que dijo fue, Jesús, ayúdame. Pero le salió de lo más profundo de su corazón, pero era un momento de premura. Y es lo que le está ocurriendo hoy en día a muchas personas. Están en un momento de premura porque bien sea que están contaminados del COVID y están ya en fase crítica o mortal, o tienen otro tipo de enfermedades y están en fase crítica también y terminal. Y cuando claman a Dios, o bien sea que le aparece un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, a sus vidas, o simplemente ellos llegan. Ellos mismos. Sí. Por iniciativa propia. Exacto. Buscan a esta gente o claman a Dios como hizo Josafat. Dicen, Señor, bueno, yo no sé, ayúdame, Dios mío. Y Dios viene y envía la ayuda. Y es de esa forma, porque eso es orar, eso es hablar con Dios. Exacto. Entonces, más que seguir un patrón o una estructura de oración, es abrirle nuestro corazón a Dios y contarle cómo nos sentimos. Esa es la mejor oración. Exacto. La mejor oración, fíjense cómo Josafat, Señor, volvemos nuestros ojos así, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Y Exacto. ahí Dios por medio. Sincero. Exacto. Eso es lo que Dios quiere. O sea, que tú reconozcas que tienes la necesidad de hablar con Dios y que Él está allí para escucharte. Pero con el acto de fe es como hizo Josafat. Él habló y en su fe estaba que él sabía o tenía la seguridad de que Dios lo estaba escuchando. O se puede traducir en que él sentía o creía que Dios estaba ahí al lado de él escuchándolo. Y es lo que debe tener la persona como requisito de la fe. Es creer que Dios está ahí escuchándote. No es que estás hablando al aire o que estás como loco hablando solo. Es que tú sepas que Dios está allí al lado tuyo. A lo mejor te está abrazando, a lo mejor te está sobando tu cabeza, o a lo mejor está al frente tuyo. Tú no lo ves, pero Él está allí. Y eso es lo que debes creer en el momento en que tú clames a Dios. Por eso cuando estás en esa premura, tú, ¡ay, Dios mío! Pues tú no estás pensando si Dios está o no está. O sea, tú lo gritas porque sientes en tu corazón que Él lo va a escuchar, que Él lo va a oír. Entonces, la oración es el combustible de los milagros. ¿Queremos ver milagros en nuestras vidas? Debemos orar. Debemos orar con fe. Y orar con fe no es estar encima de Dios todos los días, Señor. O sea, sí vas a orar, pero no con afán, sino reposando que Dios, en su tiempo perfecto, Él va a darle respuesta a esa oración. Si aún no has recibido respuesta a alguna de tus oraciones, tal vez el Señor todavía está procesando áreas en tu corazón que necesitan ser procesadas y por eso Él no ha dado la manifestación a esa oración, o tal vez no es su voluntad eso que estás pidiendo. Generalmente sí es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Pues Él responde cuando sea el tiempo de Él y no el nuestro. La oración va de la mano de la disciplina, la fe, perseverancia, confianza, sacrificio, ayuno, que también es otra arma poderosa, alabanza, adoración y algo muy importante, agradecimiento. Como lo dice 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18, ora sin cesar y da gracias por todo. Entonces, una manera importante de terminar tus oraciones, que también es, yo lo veo como una alabanza al Señor, es darle gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchaste, siempre nos escuchas, esperamos en ti, sabemos que nos vas a responder. Entonces, hagamos uso de esta arma poderosa llamada oración y vivamos como si la necesitáramos, como necesitamos respirar y como necesitamos comer. Y veamos que la oración es una necesidad en nuestra vida.
Hemos concluido por el día de hoy, esperando que sea de gran bendición para sus vidas esta enseñanza, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.